Muy buenas tardes desde el sitio Diálogos al Café Marcos Escudero en Bolivia y en colaboración con el Centro de Latinoamérica y el Caribe Kimberly Green LAC, por sus siglas, en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Les damos una muy cálida bienvenida al evento de hoy que hemos denominado Bolivia, Perú, hoy, dimensiones étnicas y regionales de la protesta. Mi nombre es María Luisa Beizaga, soy la directora del programa de estudios andinos en la FAYU y en este panel de lujo también tenemos al embajador Claudio de la Puente, ha sido vicecanciller del Perú y actualmente reside en Lima. Como moderadores de este evento tenemos al doctor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en Florida International University en Miami, y al doctor Roberto Lacerna, director del Centro de Estudios de la Realidad Social, CERES. Nuevamente a todos, bienvenidos y con ustedes, doctor Lacerna. Gracias, María. Le cedo la palabra a Eduardo Gamarra para que nos haga esta introducción y pues comencemos a trabajar, ¿no? Muy buenas tardes y muchas gracias a LAC y a María Luisa y a Eduardo. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, Roberto, que para nosotros es un privilegio poder en este momento tan importante de la historia boliviana y peruana, tratar de tener un diálogo sobre lo que viene ocurriendo en los dos países. En ese sentido, pues la idea un poco es tener un diálogo sobre este tema de etnia y identidad y una lógica, ¿no?, de lo que viene sucediendo en el sur del Perú y lo que ha venido sucediendo en Bolivia durante los últimos ya más de 15 años. Entonces, pasamos ahora al último panelista. Muchas gracias a Roberto Lacerna por invitarme a participar en este conversatorio. Un saludo muy cordial a todos los participantes, a la Canciller de Bolivia, a los ponentes y a todos los que nos siguen desde el Perú, desde Bolivia y en línea, ¿no? Se han abordado pues, temas extremadamente sensibles y los comentarios que haré los formulo a título estrictamente personal. Soy funcionario diplomático en situación de retiro. Hablaré en esa calidad, ¿no? He sido invitado, digamos, para comentar principalmente la lista internacional de la delicada situación que vive el Perú, en particular en lo que atañe a la relación con Bolivia y también con otros países de la región. Me proponía, trataría de hacerlo, de reseñar la amplitud de los vínculos bilaterales y en qué medida estos pueden verse afectados por las reacciones y actitudes más allá de las fronteras del Perú. Y de inicio, adelanto ya una opinión con el respeto debido, pero con absoluta claridad, creo que ha sido consenso en las intervenciones, lo que considero una intromisión inadmisible, no solo el presidente Arce, como el exmandatario Evo Morales, en muy delicados asuntos de incumbencia de los peruanos. Ello de la mano, además, ¿no?, con otros mandatarios de la región, todos, no por casualidad, identificados en una línea ideológica muy claramente definida, afín a la del expresidente Castillo. Pero dejemos por un momento estas consideraciones. Ojalá que tenga tiempo para comentar el factor político. Quiero digamos, destacar, ¿no?, la relación entre los países, que es de la mayor importancia recíproca. Compartimos un amplio espectro de intereses comunes, ancestrales, geográficos, económicos, políticos. El conjunto de esta relación es un bien común muy preciado, ¿no?, que debemos proteger y preservar. Y que es precisamente por eso, ¿no?, que quienes ejercen altos cargos públicos están llamados a observar escrupulosamente esa responsabilidad. Y no parece ser el caso. La relación entre el Perú y Bolivia tiene particularidades muy especiales en América Latina, ¿no?, de hondas raíces a lo largo de la historia. No voy a ubicarme en periodos inmemoriales que nos vinculan como naciones, como países. Tratemos de imaginar los orígenes de nuestras repúblicas, el periodo posterior a la independencia, ¿no? Hemos transitado en los inicios periodos de acercamiento, hemos llegado a un momento a constituir efímeramente una entidad política, ¿no?, frustrada la frustrada Confederación Peruano-Boliviana. Hemos vivido también episodios de conflicto y tensión entre los países, más bien, diría yo, entre caudillos, ¿no?, derivados del complejo proceso de consolidación de los nuevos estados y la demarcación definitiva de las fronteras de nuestros países, un fenómeno muy frecuente en todos los estados latinoamericanos que heredaron
los espacios y los linderos del virreinato, ¿no? Participamos como aliados en la nefasta Guerra del Pacífico, y mucho antes, la audiencia Chaca, como ya fue señalado, constituyó desde el siglo XVI hasta 1776 parte del virreinato del Perú, ¿no? Como dijo el maestro Porras Barrenechea, la estrecha vinculación regional que existió entre el Alto y el Bajo Perú se ha mantenido y acentuado a través de los años. Dejando de lado estos antecedentes históricos, Bolivia y el Perú comparten hoy en día una comunidad de intereses y una realidad geográfica de vecindad con caracteres también muy singulares, donde destaca el condominio y la administración conjunta a través de una autoridad binacional autónoma sobre el lago Titicaca y la cuenca, uno de los espejos de agua más importantes del continente, que está amenazada por el cambio climático, la contaminación, ¿no? Y que tiene una profunda incidencia en la vida y en la economía circundante a ambos lados de la frontera. La LT viene en este momento siendo objeto de una reingeniería, se está discutiendo la aprobación de un nuevo estatuto, ¿no? Y en una visión más amplia, los dos países han trabajado, desde el año 2016 al menos, en el uso eficiente de los recursos hídricos transfronterizos de dicha cuenca. Además está decir que el Perú ha dado reiteradas muestras de solidaridad con Bolivia por su condición mediterránea y ha puesto a disposición un conjunto de facilidades portuarias de almacenaje de potencial uso para otros fines, como turístico, aún subutilizadas. En realidad estas facilidades de libre tránsito porque son adicionales, ¿no?, se remontan a épocas muy anteriores. Recuerda Alberto Ulloa que ha habido una dirección permanente en ese sentido, reiteradamente manifestada en convenios y en una práctica más que secular. Me he sorprendido leer que desde 1847, cuando Bolivia tenía un propio litoral, se otorgaron condiciones de libre tránsito por Arica. En la actualidad, hilo es una alternativa para la carga boliviana, que ha ido creciendo exponencialmente de casi nada a 120.000 toneladas, siendo el 20% de la carga total en este momento. En los últimos años, independientemente de la orientación política de los dos gobiernos de cada país, la relación se ha desenvuelto a un muy alto nivel. Las cancillerías han puesto en marcha un conjunto de mecanismos de colaboración binacional y de integración fronteriza que tiene su expresión más visible en los encuentros presidenciales y los gabinetes binacionales que se han realizado anualmente desde 2015. Este mecanismo ha dinamizado la toma de decisiones, ¿no? Participan los ministros, se propician decisiones importantes, el impacto diplomático también es evidente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la última reunión de los gabinetes en La Paz se suscribieron 108 compromisos binacionales. Ciertamente el reto es ponerlos en práctica, ¿no? El componente étnico, social y cultural tan importante en la comunidad de intereses e identidades que comparten el Perú y Bolivia ha sido ampliamente comentado en las ponencias precedentes. Si el tiempo me lo permite, reservaré algunos comentarios o respuestas, si es el caso. Añadiré que por el momento, en este momento son aproximadamente 10.000 los peruanos que residen permanentemente en Bolivia. Existe un tránsito y un intercambio, como todos sabemos, muy fluido entre el Alto y Juliaca y otras ciudades. Es un espacio de intensa actividad comercial y de integración económica. Debo decir también con preocupación que es también escenario de recurrentes actividades ilícitas, en particular de contrabando que distorsiona seriamente la economía de la zona. El comercio entre los dos países ha llegado a más de 1.960 millones de dólares con superávit para Bolivia y no ha alcanzado todo su potencial. Recordemos que somos fundadores de la comunidad, del Pacto Andino en su momento, la Comunidad Andina, y que la integración ha sido un norte en nuestra política exterior y en la relación con Bolivia. Vinculado a ello, la culminación de proyectos en marcha de interconexión física podrá contribuir y afianzar estas relaciones, entre ellos la carretera Tacna-Colpa-La Paz, que faltan algunos tramos, y también fijar un paso de frontera. Y a propósito de paso de frontera, dos comentarios, uno muy positivo y uno lamentable. El primero, la próxima habilitación de un paso en San Lorenzo Extrema. Esto es muy importante, pues será el primero entre las regiones amazónicas de los dos países, evitando la necesidad de transitar por Brasil, e integrará los departamentos amazónicos de Pando y el norte de Beni, con Madre de Dios, y el sur del Perú. La otra cara de la moneda, lamentablemente, que nos acerca al tema que se ha estado conversando, es el reciente incendio y saqueo del Centro Binacional de Atención a Fronteras del Desaguadero, provocado por manifestantes violentistas, en un acto de, yo lo califico de barbarie irracional, echando a perder millones de dólares de inversión en un CEAF considerado modelo, con grave perjuicio para el tránsito y para el comercio de la zona. De otro lado, importantes empresas peruanas han ampliado sus operaciones con inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en varios sectores y varios mercados
banca, lácteos, oleaginosa, cemento, logística, entre otros en Bolivia. Tienen los dos países, pues, y atienden más bien importantes intereses nacionales en su relación bilateral, que no se agota en esta síntesis que he reseñado, ¿no? Y que a lo que se podría añadir, y creo que es importante, la posibilidad de una complementación energética, ¿no? A través de la integración de la infraestructura de ambos países vinculada al gas natural. He creído importante hacer esta síntesis muy apretada, de algunos de los puntos más relevantes de la relación, para poner en evidencia lo que está en juego, de alguna manera, en la delicada coyuntura por la que atraviesa la relación entre nuestros dos países. Quisiera ahora referirme más bien a la situación interna en el Perú y conectarlo luego con el tema internacional. Como punto de partida, recordé que el 7 de diciembre se produjo un golpe de Estado, no hablemos de intento. Lo que parece inaudito es que todavía haya quienes cuestionan este hecho. La secuencia es de meridiana claridad. El presidente anunció en cadena nacional de televisión la disolución inconstitucional del Congreso, ordenó a la fuerza pública intervenirlo, así como al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y a la Junta Nacional de Justicia, entidades que venían investigando las denuncias en su contra por casos de corrupción y crimen organizado. Tengo que decir que pese a la precariedad institucional que caracteriza a muchos países, y a Perú, por cierto, ¿no?, la reacción de los órganos constitucionales fue fundamental, muy rápida, ¿no?, para develar este golpe de Estado. Luego de ello, en uso de las facultades constitucionales, el Congreso declaró la vacancia del entonces presidente. Quiero remarcar que esto fue con una votación ampliamente mayoritaria que incluyó el apoyo de partidarios del presidente Castillo y de otras agrupaciones afines. Tras ello, el Poder Judicial dispuso su prisión preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión tipificado como tal en el ordenamiento legal. Entonces es que la señora Dina Boluarte asume la presidencia por mandato constitucional. Sobre este hecho del golpe se han tejido muchas explicaciones, algunas francamente delirantes por partidarios cercanos al expresidente. La percepción más aceptada, y creo que Alberto Benacer ha comentado algo al respecto, de razonable apunta a la contundencia de los últimos testimonios y las amplias pruebas recogidas por la Fiscalía sobre actos de corrupción que involucran directamente al presidente y a su entorno, ¿no?, que precipitó, en mi opinión, al menos, esta decisión, este paso desesperado, ilegal y absurdo. La canciller peruana en la reciente cumbre CELAC lamentó que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de Derecho y a la sucesión constitucional, buscando establecer una narrativa tergiversada que no se condice con los hechos. Entre ellos, bueno, algunos sostienen aún que el presidente legítimo es Pedro Castillo, que es una necedad. El comunicado del 12 de diciembre de los presidentes de Bolivia, Colombia, México, Argentina van más o menos en ese sentido, hablando de una remoción y una detención tras un hostigamiento antidemocrático, de un tratamiento judicial violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, e insta a las instituciones a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada en el sufragio. En posteriores y reiteradas declaraciones, ¿no?, algunos mandatarios desconocen la condición de la presidenta Dina Boluarte como jefe de Estado y se refieren a Pedro Castillo como legítimo presidente del Perú. Repito, un extremo inaceptable. El dictador en Nicaragua acaba de comentar algo en ese sentido. Al día siguiente del primer comunicado, la Cancillería entregó una nota de protesta al embajador de Bolivia en Lima, calificando de inaceptable injerencia de su gobierno en asuntos del Perú, al igual que a los embajadores de los otros países. El 21 de enero, en el marco de una reunión partidaria, el presidente Arce volvió a referirse a la situación peruana, dijo: tenemos conflictos aquí cerquita, en Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que la represente. Ello motivó una nueva nota de protesta al presentar al embajador boliviano. Esta situación ha llevado la relación a un punto muy bajo, estaba el canciller Fernández, y es un estado absolutamente indeseado para dos países que, como hemos visto, comparten una larga historia de amistad y un rico acervo de cooperación. Por su parte, el expresidente Evo Morales ha venido realizando también una campaña, principalmente en Puno, promoviendo la idea de un modelo político para el Perú que contemple el establecimiento de un Estado plurinacional a través de una nueva constitución. Está igualmente empeñado en la promoción de un proyecto que creo que es más bien personal, la creación de una entidad bautizada como RUNASUR, que me parece carece de mayor relevancia, aunque dudo que haya despertado mayor interés más allá de sus ocasionales partidarios.
El planteamiento que promueve Morales contraviene claramente la Constitución que define al Perú como una república democrática, social, independiente, soberana y añade que el Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Respecto al pronunciamiento de algunas otras personalidades que han ido más allá sobre las intenciones ulteriores supuestas de la campaña de Morales, ¿no?, que supondrían el desmembramiento del territorio nacional, yo tengo el firme convencimiento que ningún peruano, puneño de ninguna otra región, reniega de su condición de peruano. Y estoy seguro que no podrían respaldar ninguna iniciativa de afectación de la integridad territorial. Esto va más en el plano de las especulaciones, me parece. Volviendo a los acontecimientos de la crisis peruana, esto dio lugar a las protestas que han sido ampliamente comentadas, ¿no?, en cuyo sustrato coincido, ¿no?, se ubican demandas legítimas que responden a una deuda histórica con las poblaciones marginadas y que han sido totalmente ajenas al proceso de crecimiento y de mayor bienestar que han alcanzado a vastos sectores medios en las últimas 3 décadas, ¿no? También ha sido comentado, ¿no?, el tema de la violencia desatada a raíz de estas, que ha producido la muerte de 60 peruanos, que es un hecho absolutamente lamentable y que debe ser rechazado. El gobierno del Perú ha lamentado profundamente esta trágica pérdida de vidas humanas y comparto plenamente ese sentimiento de dolor y de rechazo a estos luctuosos hechos que vienen siendo investigados por las autoridades competentes, que esperamos con la celeridad debida para determinar las responsabilidades que corresponden. Yo quiero decir algo que no sé si vaya a incomodar, pero que al lado de la protesta legítima hay, sin embargo, una ola de violencia destructiva que no puede ser justificada, a mi juicio, bajo ningún concepto, y que parece apuntar a un proyecto totalitario, a un escenario de anarquía y polarización extremo, incubado, tengo que decirlo, día a día, minuto a minuto, con gran capacidad durante la administración del presidente Pedro Castillo. Esta ola de violencia, repito, ajena a la protesta legítima, se ha manifestado en actividades cuidadosamente planificadas que incluyen intento violento y simultáneo de toma de aeropuertos, ataques a otros activos críticos, incendio de dependencias policiales y fiscalías. Se han destruido más de 4.000 expedientes fiscales, ataque contra complejos industriales, fundos agrícolas, quema de cultivos, ataque contra proyectos mineros, algunos de los cuales han interrumpido sus actividades, entre ellos la mina más importante del Perú, Las Bambas, atentados contra las viviendas y familiares de autoridades, toma y cierre de carreteras que han producido la muerte de varios peruanos. No solamente son policías, digamos, manifestantes los que mueren, 2 niños han muerto porque no pudieron llegar a los hospitales a los que se dirigían en procura de asistencia médica. Y el brutal asesinato en Puno de un agente de la policía que fue quemado vivo, ¿no? Esto no es ciertamente protesta legítima. Yo pienso que la magnitud de la ola violentista difícilmente puede sostenerse sin un financiamiento soterrado de gran escala. Y soy de la opinión de que los intereses de algunos grupos pueden estar apoyando estas actividades violentas, ¿no?, y eventualmente remanentes reciclados de la subversión. Esa es mi opinión. Son precisamente digamos, los objetivos, los intereses de estos grupos son de generar el caos que permita actuar con impunidad y destruir y demoler la legalidad y el Estado de Derecho. El costo económico para el país es incalculable y afecta naturalmente a los más pobres. En Puno y en Cusco se han perdido entre 40 y 50% de los empleos vinculados al turismo, por ejemplo. El alza del costo de los insumos básicos, alimentos, combustible y otros productos de primera necesidad, pues afecta gravísimamente a la economía popular, ¿no? La salida de esta crisis, en alguna medida, naturalmente, está en el Congreso, es un órgano con alta desaprobación y que hasta ahora no consigue, sigue debatiendo las condiciones y fecha para más adelante de las elecciones sin encontrar consensos. Hay una polarización muy aguda en la composición del Congreso y me parece muy difícil encontrar un punto medio que permita una salida. Esperemos que sea así en los próximos días. Y como colofón a los comentarios, quisiera expresar en lo que atañe a la relación con Bolivia, mi expectativa de una sana rectificación y que nuestros países puedan reencontrarse en una relación de amistad franca, de mutuo respeto, y que las múltiples iniciativas de cooperación que he reseñado recuperen su ritmo, son muy importantes y benefician a las poblaciones, y que la región honre los valores y el espíritu de cooperación y de unidad en la diversidad. Es lo que quería decir principalmente. Tenía otros comentarios que no sé si me da el tiempo sobre lo que se ha dicho, ¿no?
Coincido plenamente en la crisis política, ¿no? De gobernabilidad se remonta a años muy anteriores, ¿no? 6 presidentes, 3 congresos en 6 años, y una recurrencia exacerbada y perniciosa, a supuesto, a los mecanismos de control constitucional. La responsabilidad recae también en los partidos políticos, coincido con lo que se ha dicho, en una precarización institucional, política, partidaria, la crisis de representatividad es evidente, y la degradación de la actividad política del Perú también, ¿no? De inestabilidad no se inicia con el gobierno Castillo, pero es durante su mandato que alcanza la expresión más dramática y visible, el insólito con el insólito desenlace del golpe de Estado. Por eso vale, en mi opinión, preguntarse si las protestas no deberían estar dirigidas contra el propio Castillo, ¿no? Por el engaño y la frustración que generó en vastos sectores populares que lo llevaron a la presidencia. Pongo punto final a la intervención, discúlpeme que me haya pasado el tiempo y gracias por su atención.